carta del apóstol Juan. Ustedes seguramente saben que los días jueves, en la reunión de oración, estamos estudiando esta carta. Y realmente da mucha tristeza el que la escuchen pocos. Que haya hermanos que todavía no han comprendido no solo la importancia de escuchar la palabra, que de hecho sabemos es importante, sino participar también de las oraciones, ¿no es cierto? No solo de las oraciones de gratitud, sino también aquellas que tienen que ver con las distintas necesidades, no importa el área que tiene la iglesia. Pero bueno, sé que la mayoría de ustedes no la ha escuchado, quizá alguno viene por la tarde, pero quería compartir con ustedes, como decía en la primera carta del apóstol Juan, allí en el capítulo 1, algunos pensamientos que creo nos pueden hacer bien en este tiempo que estamos viviendo como iglesia y también en medio de la sociedad en la cual vivimos. Hay cosas que tenemos que fortalecer y sin duda tenemos que aprender también delante del Señor para poder vivir vidas de servicio, vidas agradecidas a Dios y vidas que manifiesten la obra que Cristo hizo en nosotros. Esta carta fueron escritas entre los años 90 y 100 después de Cristo por Juan, y tiene varios propósitos estas cartas de Juan. Y están precisamente escritos en la Biblia los propósitos. En el capítulo 1, verso 3, dice: para que también vosotros tengáis comunión. En el capítulo 1, verso 4, dice: para que vuestro gozo sea completo. Capítulo 2, verso 1 dice: para que no pequéis. Y en el capítulo 5, verso 13 dice: para que sepáis que tenéis vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Estos son los propósitos básicos que tienen estas epístolas. Y antes de avanzar en el versículo 1 del capítulo 1, debemos decir de que en aquel tiempo había una filosofía. Para entender a veces algunas partes de la Escritura hay que entender el momento histórico en que fue escrita. Había un movimiento llamado gnosticismo, donde había un grupo de personas que se jactaban de tener un conocimiento superior a los demás y también rechazaban lo que es la parte humana de Cristo. Ellos pensaban que el cuerpo, la materia, era algo malo y lo único bueno y valorable era el alma. Entonces no creían en lo que nosotros creemos y en lo que Juan ahora va a enfatizar precisamente por ese error, esa herejía que estaba penetrando en las iglesias. Y allí dice el apóstol Juan en el capítulo 1, verso 1, lo que era desde el principio. Y sin duda, la Biblia tiene varios principios. Básicamente, tenemos Génesis 1:1, donde dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Un principio definido. También en San Juan 1:1 el mismo apóstol dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Pero acá tenemos otro principio que tiene que ver con el preciso momento en que el Verbo se encarnó. Es decir, que este principio apunta a Belén y apunta al nacimiento de nuestro amado Salvador, el Señor Jesús. Como dijera mismo Juan en el capítulo 1 de su Evangelio, verso 14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Y ahora Juan va a empezar a dar un testimonio y va a enfatizar de que el Señor Jesucristo era Dios hombre. El Señor Jesucristo era 100% Dios y 100% hombre, cosa que negaban estos filósofos. Y fíjense de qué manera lo va a hacer.
Fíjense que dice, y va a apelar a la experiencia personal y la de sus compañeros los apóstoles. Dice, lo que hemos oído. Y allí en Mateo, por ejemplo, capítulo 4, versos, tantas cosas escuchó Juan del Señor Jesús, tantas enseñanzas, pero entre otras cosas podemos decir que allí en Mateo capítulo 4 dice la Escritura, versos 21 y 22, dice la Escritura, y pasando de allí vio otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en el barco con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ustedes saben muy bien cómo fue la respuesta. Y ellos, dejando luego el barco y a su padre, le siguieron. Ya comenzaron a escuchar. Nosotros lo hemos oído el verbo, decía Juan. Lo hemos escuchado con nuestros propios oídos. Pero no se queda allí. También dice, lo hemos visto con nuestros ojos. Fíjense cómo Juan trata de demostrar la humanidad del Señor, que Él era carne también. Y allí en primera de Pedro también, un versículo muy conocido, capítulo 1, verso 8, el apóstol Pedro dice, al cual no habiendo visto, ellos lo vieron, pero nosotros no. Pero nosotros lo podemos ver de otra manera ahora. Como dice también el Señor Jesús, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y allí en el verso 8 dice, al cual no habiendo visto, le amáis, le dice a los hermanos. En el cual creyendo, aunque al presente no lo veáis, os alegráis con gozo inefable. Es decir, lo hemos oído, lo hemos visto con nuestros propios ojos, y sigue Juan avanzando y dice, lo que hemos contemplado. Y esa palabra contemplar viene de la palabra que nosotros la entendemos como teatro. Y sabemos que nosotros cuando vamos al teatro, no sé si hay alguno acá que gusta del teatro, yo en algún momento he ido, pero en mi infancia, me han llevado más bien. ¿Qué vamos a hacer al teatro? Vamos a ver una obra, y vamos a ver actores allí, y vamos a ver todo el escenario como es presentado. Y eso es lo que vio Juan. Vio la obra y el poder del Hijo de Dios a su lado. Contemplar implica mucho más que mirar al paso, sino que implica contemplar fijamente. Y fíjense que, por ejemplo, Juan en el capítulo 6 del Evangelio contempló la alimentación de los 5.000. En el capítulo 11 contempló cuando el Señor Jesús le dijo, Lázaro, ven fuera. Y salió Lázaro ahí todo con las vendas con las cuales había sido puesto en el sepulcro. En el capítulo 13 de Juan vio la cena cuando estaban allí junto a sus discípulos y no estaba el siervo, el esclavo, y el Señor Jesucristo se levantó, tomó un lebrillo, tomó una toalla, se ciñó, se arrodilló y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos. También contempló cuando el Señor habló sobre la vid verdadera. Cuando dijo, yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos, y mi Padre es el labrador. En Juan 17 también, esa oración sumo sacerdotal que el Señor Jesucristo tuvo con su Padre, poniendo a todos sus discípulos y aquellos que habían sido ganados por Él en las manos del Padre para que el Padre los guardara. No que los librara del mundo, sino que los guardara del mal. Y en San Juan, capítulo 19, vemos esa imagen allí con el Señor Jesucristo clavado en la cruz del Calvario, cuando el Señor le dice allí, fíjense, capítulo 19, versos 25 al 30, y estando junto a la cruz de Jesús su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena, y como vio Jesús a la madre y al discípulo que él amaba, que estaba presente, dice a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dice al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió consigo. Miren si Juan no había contemplado
Si Juan no había visto claramente al Verbo hecho carne, no había participado de su poder, de su gloria, de su autoridad. Por eso él decía de esa manera: lo hemos oído, lo han visto nuestros ojos, lo hemos contemplado, y aún si faltaba algo, lo palparon nuestras manos. Era algo que se podía tocar. Por eso era el Verbo hecho carne. Allí en Lucas 24:39 dice la Escritura que el Señor Jesucristo les dijo: mirad mis manos y mis pies, pues yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Qué hermosa manera que tenía el apóstol de poner en claro esa filosofía herética que estaba ingresando en las iglesias. Jesucristo es Dios encarnado. Y ese Jesucristo es el nuestro también. Y lo hermoso de todo es que Juan no se guiaba por rumores o conjeturas. No, él lo había oído, lo había visto, lo había contemplado y aún lo había palpado con sus propias manos. Que el Señor Jesucristo era quien decía ser el enviado del Padre. Dios, a través de Jesucristo, se había hecho accesible al ser humano. Antes el ser humano no podía tener contacto con Él. No lo veía tampoco, porque Dios es espíritu. Pero a través del Señor Jesucristo, hecho hombre, ahora el hombre podía relacionarse con Él. Esta evidencia testimonial tiene sumo peso. Y sin duda que desenmascaró a este gnosticismo, a esta herejía que estaba penetrando en las iglesias. Es como si Juan hubiera dicho: yo lo escuché, yo lo vi, yo estuve allí, yo lo toqué. Terrible testimonio de este siervo de Dios que quería fortalecer la fe de los hermanos de estas iglesias y daba un testimonio de primera mano para que ellos pudieran afirmarse en la realidad de esta, que el Verbo se había hecho carne. En el verso 2 dice la Escritura: porque la vida fue manifestada y vimos y testificamos y os anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos apareció. Como decía también Juan en el capítulo 17 de su Evangelio, verso 3, hablando de la vida eterna: esta es la vida eterna, decía Juan, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Es muy interesante la palabra aparecer, como dice aquí, o manifestar, porque la vida fue manifestada. Es decir, algo que antes no veíamos, ahora se hizo visible, se hizo conocido, se presentó, se mostró. Dios se mostró a través de la persona de Jesucristo. Y esta palabra manifestar es muy interesante también porque aparece allí en la primera carta que estamos considerando de Juan, capítulo 2, verso 28, cuando dice: hijitos míos, permaneced en Él para que cuando se muestre, cuando aparezca, cuando se vea, tengamos confianza. Y hay un versículo que es importante allí, en la primera carta de Juan, capítulo 3, el verso 5. Fíjense que dice los propósitos de por qué el Señor se manifestó. ¿Por qué el Señor apareció en la humanidad, en la tierra? ¿Cuál fue el propósito? En primer lugar dice: sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. ¿Por qué se manifestó el Señor Jesucristo? Para quitar nuestros pecados. Y en el verso 8 nos dice otra función de su manifestación. Dice: por esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.
para liberarnos, para soltarnos de ese nudo en el cual estábamos atados. Eso es lo que le pasa al alma de este tiempo. Aquellos que están sin Cristo, sin Dios y sin esperanza, están atados, están enceguecidos por Satanás. El Señor Jesucristo, a través del Evangelio, destruye las ataduras y libera al alma que cree en Él de todas esas cosas que los llevan a una muerte y una condenación segura. Por eso, gracias a Dios que Él se manifestó con esos motivos, esos principios, quitar nuestros pecados que eran lo que nos separaba de Dios, pero también quitar la esclavitud en la cual nos encontrábamos a merced del enemigo de nuestras almas, el diablo. Dice el verso 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y vuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. No hay comunión sin Cristo. No podemos tener comunión con almas que todavía no han sido redimidas. Porque la común unión es si Cristo está en el medio. Y aún la comunión no implica, como muchos piensan, tener una fiesta o tener un encuentro social o un encuentro en el cual nos palmeamos la espalda y nos preguntamos cómo andamos y cómo anda la economía. Y eso no es comunión cristiana. Comunión cristiana es compartir a Cristo con mi hermano. Comunión cristiana es servicio a Cristo. Fíjense que esta palabrita comunión, que es fundamental en el Nuevo Testamento, en primer lugar, en 1 Corintios 1:9 nos habla de que la comunión nos hace partícipes de algo. Antes no éramos partícipes de la vida cristiana ni del servicio de Dios. Pero del día que creímos, fuimos hechos partícipes, ser parte de. Y esto me habla, entre otras cosas, de servicio. ¿Cuál es mi servicio a Dios? Quizás estoy pensando en la comunión equivocadamente. Comunión no es solo estar juntos, podemos estar juntos y tener pensamientos muy disímiles entre unos y otros. Comunión es participar de algo, ser partícipes. También comunión implica compañerismo. No solo participamos, sino que somos compañeros de eso, del motivo que nos une. Vamos juntos. Y también comunión implica contribución. ¿Cuál es mi contribución hoy? En la obra, en la vida de la iglesia. ¿Cuán comprometido estoy yo? Por eso, Juan dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, ¿para qué? ¿Por qué Juan estaba diciendo todas estas cosas? Porque él quería que ellos se den cuenta que la comunión es en Cristo. Y la comunión cristiana es una comunión en la cual uno comparte a Cristo con los hermanos. Una comunión fuera de esa área, de esa esfera, ya se vuelve humana en vez de espiritual. ¿Qué tengo yo para dar a mis hermanos? Yo no puedo dar algo a mis hermanos que no tengo o que no busqué tener. Por eso comunión implica que yo tengo que vivir cerca del Señor. Tengo que tener intimidad con el Señor. Si yo no tengo intimidad, si yo no medito la palabra, si yo no tengo vida de oración, ¿qué es lo que puedo dar yo? Pensamientos, ideas humanas, pero no espirituales. Por eso, para que también vosotros tengáis comunión, y vuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos, dice el verso 4, para que vuestro gozo sea cumplido. Quiero decirles, hermanos, que el gozo verdadero, el gozo que procede de Dios, el gozo que excede las circunstancias en las cuales vivimos, es un gozo que se basa en la comunión con Cristo y con los hermanos.
Si no hay comunión, este gozo que es un fruto del Espíritu Santo, como decía Pablo a los Filipenses, capítulo 2, verso 2, hermanos, completen mi gozo. Este es un gozo completo, pero está basado en nuestra unión con Cristo y en nuestra comunión con Él y con los hermanos. Si no tiene estas tres patas, es imposible vivirlo y es imposible disfrutarlo. Estas cosas, decía el apóstol Juan en Juan 15:11, os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El gozo es el de Él, que está en nosotros. No es un gozo humano. El gozo humano se sujeta a la fluctuación de la vida. Estamos gozosos mientras las cosas van bien o aparentemente van bien y venimos con viento a favor, pero cuando las cosas cambian y se transforman en adversas, se va el gozo humano y empieza la tristeza. Pero el gozo que viene del Señor es estable, soporta los momentos difíciles y se hace fuerte especialmente en ellos. Solo de esa manera podemos explicar cómo Pablo y Silas cantaban himnos en la prisión de más adentro. No tiene otra explicación. Es un gozo que no procede de nosotros mismos, sino que procede del Espíritu Santo, que está en nosotros y lo imprime en nosotros. Ahora hay algo que me quiero detener un poquito, que es en el verso 5. Porque Juan va a decir algo que es un desafío para nosotros. Dice la Escritura, este es el mensaje de Él y os anunciamos que Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. Dios es luz. Él dijo, el mismo Juan dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, con toda la autoridad que tenía el Señor. Yo soy la luz. Primera Timoteo 6:16 dice, quien solo tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. ¿Qué nos da a entender luz? Sin duda luz nos habla, entre otras cosas, de belleza, de resplandor, de gloria. Es lo que se encontró Saulo cuando iba camino a Damasco. Allí en Hechos capítulo 9, si recuerdan allí la experiencia de quien fuera uno de los más grandes siervos de Dios. En Hechos 9, 3 y 4 dice la Escritura, y yendo por el camino aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Sin duda que ante la gloria de Dios y la luz de Dios no nos queda otra cosa que caer en tierra. No podemos hacer frente a un Dios 3 veces santo que se muestra de esta manera. La luz en la Biblia no solo nos habla de Dios, sino también que dice allí Efesios 5:13 que la luz es lo que manifiesta todo. Y la pregunta que tenemos que hacernos para tener un aspecto práctico, ¿cuán abiertos estamos a la luz de Dios? Porque la luz tiene una característica, penetra donde hay una apertura de Dios. Si cerramos todas las ventanas, la luz no va a pasar. ¿Quiénes son los hermanos más adelantados? Son aquellos que están abiertos a Dios para que Dios les muestre la realidad de su interior a través de esa luz, que proviene, entre otras cosas, a través de la palabra, la espada del Espíritu, que tiene la función de penetrar profundamente en nuestra vida y sacar a luz todos aquellos compartimientos y mostrarnos la realidad de ellos. ¿En qué condición estamos delante de Dios? Muchas veces pasa tiempo en la vida cristiana de que parece que no ocurriera nada en nuestra vida. Muchas veces Dios quiere mostrarnos cosas, pero como nos resistimos, cerramos el puño con fuerza y no permitimos que Él nos muestre cuál es nuestra realidad. Pasa el tiempo y parece que todo fuera igual. No acontece nada en nosotros, no hay cambios. Entramos en una meseta que puede durar mucho tiempo,
si no nos quebrantamos delante de Dios y abrimos nuestro corazón para que Él penetre. Como el salmista allí en el Salmo 139, versos 23 y 24. Sabemos que David cayó en cosas delicadas en su vida, pero era un hombre valiente. Por eso podía decir allí en ese salmo: examina, oh Dios, examíname, oh Dios. No estaba mirando a los demás. Examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad. Y ve, ese ver, esa observación es la observación de Dios. No es de David mirándose a sí mismo, como muchas veces está la gente hoy, mirándose a sí mismo a ver cómo me veo. ¿Cuál es el parámetro? Ese es un parámetro humano. Pero cuando ve Dios y su luz penetra, allí vemos el parámetro divino y muchas veces tenemos que avergonzarnos. Porque cuando permitimos que Dios vea, nos avergonzamos porque no estamos caminando como tenemos que caminar. Porque los ojos de Dios ven profundamente y sacan a luz pecados y un montón de cosas, de amores que no tienen que ver con Él. Y quiere limpiar todo eso para que realmente Él pueda ocupar el lugar que se merece. Por eso decía el Salmo 36:9, en tu luz veremos nuestra realidad, veremos la luz. En tu luz veremos la luz. Y ante este mensaje de Juan que Dios es luz, tenemos que preguntarnos, ¿cómo hacemos nosotros, siendo viles pecadores, para tener relación con este Dios que es luz? Un Dios santo. Amós decía, el profeta Amós en capítulo 3, verso 3 decía, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Cómo podemos andar nosotros con Dios siendo lo que somos? Hay una forma, pero también hay dos errores. El primer error es tratando de bajar a Dios a nuestro nivel. Claro, Dios es santo, 3 veces santo. Pero muchas veces queremos que Él piense como nosotros y Él se baje a nuestro nivel, limitado, imperfecto. Y allí en el verso 6 dice, si nosotros dijéremos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no hacemos la verdad. Es decir, no podemos andar en tinieblas y tener comunión con Dios. Por eso no podemos bajar a Dios que sea como nosotros, que Él se ajuste a nuestras normas de vida, sino que nosotros tenemos que santificar nuestras vidas para acercarnos a Él y tener intimidad con Él. ¿Es al revés? Andar en tinieblas es andar en pecado, o no darle importancia a los pecados. ¿Cómo tener comunión con un Dios que es luz? Acá tenemos un trabajo para cada una de nuestras vidas. Santificar nuestras vidas. Consagrar, ya no se escucha esta palabra en la iglesia. Consagrar nuestras vidas al Señor. Dejarle a Él que sea el que controle. Sacar la mano del timón de nuestra vida. Pablo le decía a los romanos en el capítulo 2, un capítulo muy conocido, ruego por las misericordias de Dios. Las misericordias son los 10 capítulos anteriores de lo que Dios hizo por nosotros. Nos justificó, nos redimió, nos rescató, nos santificó. Un montón de misericordias que recibimos sin merecerlas. Por eso decía Pablo, ruego por las misericordias de Dios que se presenten delante de Dios como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto lógico. Dios no se conforma con menos. Y si hemos de tener comunión con este Dios que es luz, nuestras vidas tienen que ser santas. No podemos traer a Dios a nuestro nivel. Tenemos que buscar en dependencia de Él acercarnos y tener mayor intimidad. Por eso dice Juan, si andamos en luz, como Él está en luz, no hay ninguna tinieblas en nuestro Dios. Nosotros tenemos que tratar con las nuestras. Tenemos comunión unos con otros y la sangre
de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esa sangre, esta frase, nos limpia, es un verbo que habla de continuidad y de presente. Continuamente nos limpia. Maravillosa sangre, sin la cual quedaría rota, trunca nuestra comunión con Dios a causa de nuestros pecados, sean cuales fueran. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Sigue teniendo la misma virtud que tuvo desde el día que creímos. Sigue esa sangre actuando en nuestra vida para mantener limpia, clara nuestra comunión con Dios. Y poder gozar de esa comunión con nuestro Dios y también con aquellos que son nuestros hermanos. Entonces el primer error que muchas veces cometemos es querer bajar a Dios a nuestros patrones, a nuestras normas. Y Dios no va a hacer eso. El segundo error es que muchas veces queremos elevarnos nosotros al nivel de Dios. Por eso, aquí en el verso 8 dice Juan, si dijéremos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. ¿Puede ser que haya creyentes que piensan que no se puede pecar? ¿O que no pecan? Bueno, acá dice la Escritura que no hay verdad en nosotros y nos engañamos. En la vida cristiana se peca también. No como la norma. El creyente no peca como pecaba antes, sin conciencia. Pero a veces suceden imponderables. Y gracias a Dios que Dios también tuvo en cuenta eso. Por eso dice en el capítulo 2, verso 1, si alguno, no como norma, pero como una posibilidad, hubiere pecado, aún allí el Señor hizo una obra maravillosa, porque hoy el Señor está a la diestra del Padre como tu abogado defensor y como abogado defensor mío. Y cuando yo peco y cuando alguno peca, el Señor va delante del Padre y le dice, Padre, yo he muerto por este pecado. Por eso no hay quien pueda acusarnos. Como dice, si me acompañan, un hermoso pasaje ahí en Romanos 8, que en algún momento habría que estudiar ese capítulo 8 porque es maravilloso. Verso 31 en adelante dice, pues ¿qué diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que aún a su propio Hijo no perdonó antes le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Sabemos que nosotros tenemos el acusador de los hermanos. ¿Quién es el acusador de los hermanos? ¿Quién es nuestro enemigo? Satanás. Que va a ir continuamente y no le va a mentir a Dios, Va a ir delante de Dios diciendo, mirá Juancito, por quien diste tu vida. Mirá lo que hizo. Pero ahí aparece nuestro abogado. La palabra abogado es la misma que se utiliza para el Espíritu Santo, Paracletos. Uno que está llamado a estar al lado de uno para ayudarlo. Y allí, fíjense lo que dice el apóstol. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. El Señor Jesucristo le va a decir, yo morí por ese pecado. Está justificado. Yo recibí la ira que demandaba ese pecado. Por eso no podemos elevarnos al nivel de Dios, porque seguimos pecando. La idea que eso sea una posibilidad cada vez más remota. Pero si decimos que no tenemos pecado, nos hacemos Dios. Pero Dios dice que nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, por un lado, no podemos hacer descender a Dios a nuestro día a día